Bueno, entonces la primera parte de este video es para poder rectificar un poco lo que yo les había dicho a algunos sobre que ustedes podían usar que la distancia al cuadrado, ¿sí? La distancia al cuadrado era igual a la distancia entre dos puntos al cuadrado y poder separar los cuadrados en la suma, por ejemplo. Yo les había dicho esto. En parte, esto que les acabo de decir sí es cierto, pero la única dificultad de esto es de que lo que me da este resultado no es, no es una ecuación, que es lo que me piden, sino es un punto. Me va a decir básicamente cuál es X en coordenada y me va a decir cuál es Y en coordenada. Lo que sí va a ser útil en el futuro, pero yo no me había puesto a pensar que lo que, lo que les pedía el ejercicio no era el punto de la distancia, sino que les pedía la ecuación. Entonces sí hay que trabajarlo de otra manera, o sea, sí hay que hacerlo parecido a como yo lo empecé a hacer en B4B, que ahorita lo voy a hacer para los nuevos de B4A que no lo habíamos visto. Estos ejercicios es casi idéntico al ejercicio 3 y 5 o 2 y 4, no me recuerdo, 3 y 5 que están en su tarea, que son los que tenían que haber hecho. Entonces me dice, encuentre la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de sus distancias a los puntos 0,-3 y B 0-3 es igual a 10. Entonces, recordarse qué es lo que significa eso del lugar geométrico. Lo que necesito es encontrar una figura, una ecuación que mantenga siempre esta relación. Por eso siempre nosotros usamos como ese punto del lugar geométrico, ese punto que se mueve, siempre usábamos un punto general XY. Y lo que nos están pidiendo acá es que la suma de la distancia de este punto AA más la suma de la distancia de este punto AB sea igual a 10. Esto que está acá, digamos que es el planteamiento geométrico de lo que está arriba escrito. La suma de la distancia desde el punto este que se mueve, P, como se mueve le pongo variables, hacia A, la distancia de P a A, más la suma de la distancia entre P a B, sea siempre igual a 10. Ya que lo planteamos geométricamente, lo ponemos como una ecuación, ya con las fórmulas de distancia. La fórmula de distancia entre dos puntos de P a A es X menos 0 al cuadrado más Y menos 3 al cuadrado. Esa es la suma de la distancia entre P y A. Ahora le tengo que sumar esto a la distancia entre P y B, que sería X menos 0 al cuadrado más Y menos 3, o sea, Y más 3 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a 10. Yo lo que les había dicho a la sección B, y es lo que estoy corrigiendo ahorita de cómo manejarlo, porfa, lo tienen que ver, es que hicieran el cuadrado de este lado y el cuadrado de este lado. Eso, cuando lo estábamos resolviendo, al final sí va a ser el resultado correcto, pero lo que salía era muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer siempre, no se preocupen, esto siempre va a pasar, es vamos a pasar una de las dos raíces, porque al final lo que queremos aquí, para los que están un poco perdidos de qué es lo que estamos buscando, esto que está aquí es ya en ecuación, esto que está acá. Pero lo que queremos es que la ecuación nos quede totalmente despejada, así como las que estaban en la primera serie de esta tarea, que estaban ya todas despejadas y nos daba igual a 0. Nosotros queremos algo así. ¿Sí? Entonces lo que queremos hacer es empezar a eliminar, por ejemplo, las raíces o empezar a eliminar los cuadrados, ampliarlo, digamos, para poder reducir términos. Entonces, el primer paso va a ser pasar una de las dos raíces hacia el otro lado con el 10, por ejemplo, con el número que esté aquí. Entonces vamos a tener, ¿cuál de las dos? No importa. De un lado nos va a quedar, por ejemplo, esta,
que ya podemos simplificar esto. Por ejemplo, que x menos 0 es x, entonces ya solo nos queda x al cuadrado. Solo una simplificación rápida. Más y menos 3 al cuadrado, que es esto que está aquí. Y la otra raíz la vamos a pasar restando, la vamos a restar de ambos lados y nos va a quedar del otro lado. Nos queda 10, que ya estaba ahí, menos esta raíz. Otra vez, este x menos 0 es x al cuadrado, más y más 3 al cuadrado. Entonces, el haber hecho ese paso, que fue el que yo no hice en las clases de la B, nos da el beneficio de que ya no vamos a tener un binomio con dos raíces. ¿Sí? Vamos a elevar al cuadrado de este lado y vamos a elevar al cuadrado de este lado. Cuando elevemos al cuadrado de este lado, pues se va a eliminar la raíz y nos va a quedar x al cuadrado. Este y menos 3 al cuadrado es un binomio al cuadrado, de una vez lo podemos hacer. Y como tenemos un más enfrente, pues no nos va a importar el signo que salga aquí, pues el más mantiene el signo. Entonces, el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2y por 3 me da menos 6y, más el segundo al cuadrado, más 9. Esto que está aquí en negro es exactamente lo mismo que está acá, después de haber elevado al cuadrado, cancelado la raíz, y haber ampliado el binomio al cuadrado que está aquí. Ahora del otro lado. Del otro lado donde tenemos que tener el cuidado de ver que estos son dos términos. Este es el término 1 y este es el término 2. ¿Sí? Y que estos dos términos se están restando. Entonces tenemos un binomio al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con este, solo que con estos dos términos. El primer término al cuadrado, 100. Menos 2 veces el primer término por el segundo. Entonces tenemos 2 por 10 por la raíz. 2 por 10, 20 por la raíz. Más el segundo término al cuadrado, que es la raíz al cuadrado, que lo que pasa es que se cancela la raíz con el cuadrado y me va a quedar solo lo que está dentro de la raíz. X cuadrado, de una vez yo podría ampliar lo que está aquí y me va a quedar el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Para que quien esté perdido con eso del binomio, son binomios al cuadrado. Cuando tenemos dos términos al cuadrado, nos queda el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y si lo tuviéramos en resta, es al cuadrado igual, el primer término al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si se dan cuenta, ya solo nos queda una raíz. Entonces, antes de trabajar esa raíz que queremos sacarla, que queremos quitarla, vamos a reducir términos con lo que tenemos aquí. ¿Sí? Este x al cuadrado tiene el mismo signo que este x al cuadrado. Positivo los dos, pero de lados distintos, entonces se van a cancelar. ¿Sí? Es la misma idea de que si yo resto x al cuadrado acá, pues se cancela. Y cuadrado, la misma historia. Mismo signo, distintos lados de la ecuación, se cancela. Aquí no. Aquí sí tengan cuidado. Menos 6y. Cuando yo resto de ambos lados menos 6y, me va a quedar menos 6 menos 6. ¿Sí? Y eso se va a volver menos 12y. De este lado. Estoy restando 6y de los dos lados. De este lado se cancela. Y de este lado me queda menos 6 menos 6 menos 2. Ahora los números solitos. Tengo 9 de este lado y 9 de este lado, idénticos. Entonces estos dos 9 sí se cancelan. Y ya solo me va a quedar el 100, que lo puedo restar de ambos lados y me queda menos 12y menos 100. ¿Sí? Y del otro lado me va a quedar la raíz solita. Y como ya tengo la raíz solita, entonces ya puedo volver a repetir el mismo procedimiento. El mismo procedimiento que hice aquí de elevar ambos lados, lo puedo volver a hacer con el objetivo de cancelar esta raíz. Elevo este lado al cuadrado
y elevo este lado al cuadrado. El lado izquierdo, otra vez, tenemos un binomio. Tengan cuidado con el binomio. El primer término al cuadrado es menos 12 al cuadrado, es 144 positivo. Vean que tenemos este segundo caso. Menos 2 veces el primer término, ¿sí? Por el segundo. Sí, el menos es el menos de acá. Al primero sí le tomo el signo, porque no es parte del binomio. Al segundo sí le tomo solo el positivo, porque es el que va después del menos. Menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y del otro lado, tengo una raíz al cuadrado. Primero el menos 20 al cuadrado, pues se vuelve en 20 al cuadrado, 400. No, creo que 20. Sí, 400. Y lo que está dentro de la raíz se elimina. Y me queda solo lo que está dentro. X al cuadrado más, y aquí tengo un binomio al cuadrado que de una vez puedo sacar, el primer término al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Puedo empezar a simplificar. Aquí, si se dan cuenta, me confundí y va y, porque es 2 veces el primer término, que era menos 12y, es de la, por el segundo que 100. Entonces es 12y. Ya puedo simplificar esto y me queda 144. 2 por menos 12. Aquí el signo de adelante de una vez le cambia el signo y se vuelve más. Menos con menos más. 2 por 12, 24. Y 24 por 100, 2400. Y. Más el segundo al cuadrado, que es 100 al cuadrado, es decir, 100 por 100 es 1000. 10.000, perdón. Y del otro lado, sí, pues tengo 400x al cuadrado, porque lo puedo ir ampliando. 400x al cuadrado, más 400y cuadrado. 400 por 6 es 2400. Y. Más 9 por 400 es igual a 3600. Entonces, se dan cuenta, ya solo tengo términos que puedo ya simplificar como términos semejantes. Ángel, Corrijo esto en el primero aquí, que es el primer término al cuadrado de este lado, es menos 12y al cuadrado, entonces es 144y. Para que lo tomen en cuenta a la hora de estarlo haciendo. Bueno, entonces se dan cuenta aquí, aunque parece que está complicado, ya son solo términos semejantes. Yo ya puedo venir y simplemente pasarlos Ángel, por un lado y simplificar. Entonces ya pueden pasar pueden pasar de ambos lados y pueden simplificar. Lo pueden hacer desde antes de pasarlo o lo pueden hacer mientras lo van pasando. Bueno, 400y cuadrado está del lado izquierdo. Le voy a restar el 144y cuadrado que está del otro lado. Luego tengo menos 2400y. Le voy a restar otros 2400y. De pasar a restar esto. Luego tengo 400x cuadrado que no se va a cancelar con nada. Y tengo 3600 que se le va a restar 10.000. Y si se dan cuenta aquí ya quedó igual a 0. Ya todos los términos están de un lado.
como les dije, esto lo pueden hacer así como lo estoy haciendo ahorita yo o hacerlo mentalmente. Entonces tengo 400 menos 144, 256. 256 y cuadrado. Luego primero van los cuadráticos, entonces de una vez puedo poner más 400x cuadrado que no se cancela con nada, entonces de una vez los voy tachando para que vayan viendo lo que van simplificando. 2400 con 2400 se convierten en 4800, negativo. Y 3600 menos 10.000 se convierte en menos 6400. ¿Sí? Entonces ahí, y si se dan cuenta, ya tienen una ecuación que simplificada se vuelve algo bien simple, o sea, se vuelve algo que ya está todo despejado para cero, es decir, algo que ustedes ya podrían trabajar, eh, ya poder meterlo en una cosa que grafique y ya tendrían los valores exactos. Antes de terminar, les voy a poner la solución de este ejercicio ya más ordenado y quiero que la revisen ustedes solito en el video, que paren la grabación, que la vean y que vean que esto que yo ya había hecho ayer ya está simplificado. O sea, en cada paso yo voy simplificando las cosas para que vean de que ese último valor con valores grandes, ustedes se hubieran podido ahorrar un montón de tiempo, si es que tienen dificultad con los números grandes, habiendo hecho simplificaciones en momentos adecuados. Ahorita vamos a repasar cómo está hecho aquí, para que lo vean y sepan que es realmente lo mismo. Pero para que lo puedan analizar y ustedes puedan ver que realmente si hubieran simplificado con tiempo, pues hubiera sido mucho más fácil. Si se dan cuenta, aquí está el primer paso, pasar una raíz para el otro lado, al cuadrado, aquí se simplifica, se quitaba la raíz, ¿sí? En esta parte, estoy viendo solo el lado izquierdo, en esta parte ya me quedaba x cuadrado más 2, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Del otro lado, como era un binomio al cuadrado, entonces el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la raíz que si se recuerdan y ven lo que apuntaron ahorita, es lo que les quedaba 20 por esto. Este 100 quedaba acá, con este acá. Entonces, lo ampliamos. X cuadrado más Y cuadrado más 6Y más 9. Aquí de una vez se simplificaban un montón de cosas como habíamos visto. Me quedaba menos 12Y menos 100, como ustedes habían visto. Y aquí, este paso es clave. Si ustedes no quieren que les queden números grandes acá, ustedes hubieran podido simplificar aquí. A ver, ¿cómo se simplifica acá? Veamos ese paso que ya a la hora de hacer un examen les puede significar trabajar con números chiquitos o trabajar con números grandes. Ese menos 12y menos 100, yo le hubiera podido sacar a esto mitad, me hubiera quedado menos 6y menos 50, y a esto otra vez mitad, menos 3y menos 25, ¿sí? Y del otro lado, si se dan cuenta, había un menos 20 con la raíz. Aquí hubiera podido sacar todavía más, ¿sí? Todavía hubiera podido yo hacer un factor común, porque si se dan cuenta aquí para sacarle mitad tenía que haber hecho factor común. Entonces, otra vez, yo para haber sacado aquí factor común hubiera tenido que ser factor común, es primero, creo que al final queda 4. Sí, ese hubiera sido el más chiquito. Factor común menos 4, y esto hubiera quedado como se ve aquí, 3 positivo y 25 positivo. Y del otro lado me hubiera quedado el 20, el menos 20 que estaba del otro lado con la raíz. Este menos 4, yo hubiera podido pasar a dividirlo de este lado. Y me hubiera quedado de este lado solo 3y más 25. Y del otro lado, menos 20 partido menos 4. Y es donde se pone este 5 simplificado. ¿Lo que yo hice antes está mal? No. Los números son los mismos, solo que la parte ya final, cuando yo me empecé a trabajar con números grandes,
pues es una parte que está como con números más grandes, como multiplicado, digamos, como agrandado. Pero si ustedes, la respuesta que yo les di y que está en el video antes, ustedes empiezan a hacer factores comunes, al final se va a chiquitar tanto que les va a quedar esto. Esto que les pongo acá es solo para que vean que cuando ustedes puedan hacer algún tipo de simplificación en algún momento, sí les va a servir, ¿sí? A la hora de tener números más chiquitos. Algo que yo tenía como menos 12y menos 100 y del otro lado menos 20, con una pequeña simplificación se volvió 3y más 25 y del otro lado 5. O sea, sí se dan cuenta que sí los números se disminuyeron y por lo tanto al hacer los cuadrados, solo ver el 625 en comparación al que yo hice que les quedó 10,000. Porque ese 625 sale de 25 al cuadrado, del último término al cuadrado. Y el 10,000 mío salía de haberlo hecho 100 al cuadrado. ¿Es la misma historia? Sí, porque estamos agrandando todo igual. No simplificamos, no quiere decir que alteramos algo, simplemente no lo achiquitamos con tiempo. Entonces solo les dejo eso como punto para que se recuerden. Y esto otra vez, esta ecuación ya es la ecuación del lugar geométrico, es lo que yo les pido. Lo voy a dejar grabado aquí para que lo vean. Para no complicarles la vida en este examen corto, ¿sí? En el examen del lunes van a venir ejercicios parecidos al ejercicio 1 y ejercicio 2 de la serie 3. O sea, no van a tener que hacer algo así. Pero sí, porfa, vean el video porque yo voy a ponerles, y se los estoy prometiendo desde ahorita, les voy a poner uno así en el examen de informe. Entonces, sí recordarse cómo se trabaja esto, pero para que no se les complique la vida para este examen de lunes y que digan que les estoy poniendo a estudiar cosas nuevas el fin de semana. Entonces, para el examen de lunes, que es el examen corto, solo entra del lugar geométrico como está el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que no tienen que hacer esto. Para el examen final, si vean este video que les voy a subir ahorita a YouTube, para que puedan saber cómo se hace.